en Chile, o si yo pongo una empresa en un país africano, pues evidentemente si tengo algún problema respecto a mis inversiones, voy a estar en una situación de inferioridad respecto a todo el poder estatal del estado donde he invertido. Además, bueno, si se vulneran derechos míos personales, mi derecho de propiedad o el derecho que yo tengo sobre mis inversiones, es más complejo iniciar un proceso de demanda respecto al estado receptor. Las autoridades locales suelen tender a tener falta de imparcialidad o de neutralidad, o al menos se dan importantes casos en ese sentido. Hay importantes riesgos políticos y hay una determinada inestabilidad jurídica, sobre todo en determinados estados. Ahora mismo en España y en Europa, pues y habéis tenido también en China, pues toda la crisis del coronavirus. Pues evidentemente, si la persona va a realizar una inversión en extranjera, son temas que pueden afectar y que, bueno, pueden poner en riesgo operaciones de inversión. Así está, entre otras cosas, la bolsa como está. Puede haber un problema de competitividad, puede haber un problema de bajos índices de desarrollo humano, como estuvimos el otro día cuando estuvimos repasando los temas de economía del desarrollo. En definitiva, el invertir en el extranjero es una operación que no está exenta de riesgos. Y yo creo que a vosotros, para vuestra proyección profesional, es un tema que os puede interesar a todos y mucho. ¿Bien? Como veis, si os estudiáis fundamentalmente aquellas cosas, aunque leáis todo, aquellas cosas que están subrayadas, yo creo que os quedaréis con el concepto básico que me interesa de la asignatura. Bien. Precisamente por esta cantidad de riesgos y porque no existe una codificación a nivel internacional sobre el derecho de inversiones, han proliferado muchísimos acuerdos bilaterales o tratados bilaterales de inversión. Y estos tratados bilaterales de inversión es lo que denominamos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión. Sé que es una palabra un poco compleja, la buscáis luego en un diccionario chino si os cuesta trabajo, pero simplemente son acuerdos para promover, para fomentar y para proteger las inversiones de una manera recíproca, mutua. Es decir, que si dos estados firman un acuerdo, una PRI, que pues eso es lo que aparece en el temario con estas siglas, PRI, si los dos estados firman dicho acuerdo, pues lo que van a hacer es que van a tener un sistema de protección de las inversiones de los nacionales de uno de los estados en otro estado y viceversa, de cualquiera de los otros dos estados en el anterior. Es decir, dos estados van a firmar un acuerdo para proteger las inversiones que los nacionales de los mismos realicen en el otro estado. Definición y protección de los derechos de los inversores extranjeros. Se había pretendido que esto se solucionara no mediante acuerdos bilaterales, que siempre son más heterogéneos, hay una casuística más amplia, es más complejo encontrar más complejo encontrar una solución a base de tratados bilaterales, y finalmente se tuvo que hacer a través de, bueno, pues estos tratados, porque fracasa lo que fue el Tratado Internacional de Inversiones, una idea que pretendía hacerse en el marco de la Organización Europea en la Organización de Desarrollo Económico, la Organización de Países para el Desarrollo Económico, la OCDE. Y además, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que es como se iba a llamar, pues fracasa. No hubo un desacuerdo sobre los objetivos y, bueno, pues fracasa. Ante este fracaso, nos vamos a tener que centrar hoy en el estudio de determinados acuerdos bilaterales. ¿Entendéis esta cuestión? Es decir, haciendo un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Hay una serie de riesgos en las inversiones extranjeras. No se ha alcanzado un acuerdo global que codifique la totalidad como se pretendía a través de la OCDE, que codifique a través de un tratado multilateral el problema de las inversiones, y por lo tanto se hace necesario acudir a un acuerdo de
acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que sean bilaterales. Ya he dicho antes que también hay acuerdos regionales y que tenemos un acuerdo de solución de diferencias, que este sí es multilateral. Pero para el resto de los casos, el gran mecanismo internacional del que disponemos son la existencia de estos APRI, de estos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Esto está aquí todo muy clarito puesto. Como vino a explicar, yo creo que es una frase que lo expresa muy bien, la secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en 2007, a falta de un tratado mundial de inversiones, la mayoría de las disciplinas jurídicas internacionales sobre la relación entre los países receptores y los inversores internacionales se ha producido a escala bilateral. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar hoy fundamentalmente es precisamente estos acuerdos bilaterales. Aquí, como veis, os doy muchísima información para el que quiera profundizar en ellas. Tenéis además bibliografía si alguien quiere utilizarla para sus trabajos de máster, para sus ensayos. Tenéis aquí material de sobra para poder entender esto. Yo me estoy centrando hoy en que las cuestiones básicas queden muy, muy claras. Y el otro punto, además de estos acuerdos bilaterales, que lo vamos a tratar luego, en la segunda parte del día de hoy, con mayor detenimiento, tenemos el otro gran mecanismo que está auspiciado por el Banco Mundial, que ya lo veremos con mayor detenimiento la semana que viene, que es cuando daremos todas estas instituciones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, instituciones financieras internacionales, pero será el Banco Mundial el que va a auspiciar un instrumento fundamental que ya he mencionado anteriormente, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El CIADI, o también se conoce en la jerga del mundo de las inversiones del derecho internacional como el centro. Se va a crear en los años 60, se firma en 1965 sobre el Convenio de Washington, sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, el convenio CIADI. Bueno, pues tenemos, por lo tanto, al menos un convenio multilateral muy importante para resolver las diferencias en materia de inversiones. Y este sí es un convenio al cual están adheridos un gran número de estados. Aquí os he puesto el conjunto de estados que forman parte hoy en día, que son contratantes del convenio de CIADI. Entre ellos, como veis, está China, España, hay un gran número de países americanos, vemos la notable ausencia de Rusia y un gran número de países africanos también. Bien. Además de esta cuestión, me gustaría señalar que... Espera un momentito que tengo que volver a la pantalla anterior. Que el objeto fundamental, una vez que ya sabemos que es un mecanismo que tiene, es cierto, un gran número de estados, incluye un gran número de estados, en el párrafo segundo del convenio de CIADI tiene por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones del convenio. Bueno, hoy estoy utilizando, evidentemente, palabras complejas y voy a
a intentar explicaros esto de una manera muy clara. En todo caso, si tenéis alguna dificultad, lo miráis luego bien, lo traducís, ponéis un traductor y lo entenderéis mejor. Pero esencialmente lo que se pretende con el CIADI es crear un mecanismo que, por un procedimiento de resolución de controversias, y esto lo vimos ya en el semestre anterior, que es la conciliación, lo que es el arbitraje, y de acuerdo con unos procedimientos